Buenas tardes, estimado docente. Mi nombre es Jenny Villacrés y voy a hablar sobre el trabajo autónomo referente a la remisión como modo de extinguir las obligaciones. Definición. La remisión es un acto jurídico por el cual el acreedor renuncia voluntariamente a su derecho de crédito, total o parcialmente, produciendo la extinción de la obligación sin que el deudor deba cumplir la prestación. Según González, la remisión constituye un acto de liberalidad que opera dentro del derecho de obligaciones y se justifica en autonomía de la voluntad del acreedor. Según el Código Civil en su artículo 1668, la remisión o condonación de una deuda no tiene valor sino en cuanto el acreedor es hábil para disponer de la cosa que es objeto de él. Dentro de las características de este modo de extinguir las obligaciones, que es la remisión o condonación, tenemos que dentro de los requisitos de validez se encuentran que el acreedor debe tener capacidad para disponer de su crédito, debe ser libre y voluntario sin vicios y no debe afectar derechos de terceros. Dentro de la naturaleza jurídica de la remisión, tenemos que sí procede de mera liberalidad, o sea, gratuitamente, se sujeta enteramente a las reglas de la donación entre vivos establecido en el artículo 1669 del Código Civil. Es un acto jurídico unilateral, es un acto de liberalidad, no requiere contraprestación y produce efectos extintivos. Como requisito adicional, que es la liberalidad, tenemos que necesita de una insinuación, autorización judicial en los casos en que la donación entre vivos la requiere, cuando el monto superior es mayor a $800. Lo establece o está contemplado en el artículo 1669 del Código Civil y 1417 de la misma ley. Como las formas de revisión tenemos que son dos, la forma expresa y tácita. La expresa, que es la voluntad manifiesta, y la tácita, que está establecida en el artículo 1669 y 1670. La remisión expresa se manifiesta claramente por la declaración del acreedor y la tácita se presume cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el título de la obligación o lo destruye o cancela con ánimo de extinguir la deuda. Regla de las garantías. La remisión de la prenda o de la hipoteca, las obligaciones accesorias, no basta para presumir la remisión de la deuda principal. Dentro de los efectos jurídicos, la extinción total o parcial de la obligación se caracteriza por la extinción total o parcial de la obligación. La remisión del crédito extingue las garantías accesorias, salvo pacto en contrario. Y la remisión hecha a uno no libera a los demás, salvo disposición expresa. Como límites a la remisión tenemos las siguientes. No puede perjudicar derechos de terceros, no puede utilizarse para fraude, no extingue obligaciones de orden público y según González señalan que la remisión debe interpretarse restrictivamente cuando afecta a intereses ajenos. Como ideas o sugerencias propuestas tenemos las siguientes. Dentro del control judicial reforzado en la remisión de sujetos de especial protección, nos establece la norma en el derecho comparado que se distingue entre patrimonio privado y patrimonio sujeto a interés general. La propuesta es aplicar un criterio de favor debilis en la remisión cuando el acreedor sea incapaz absoluto o relativo y la entidad con fines de interés social o beneficencia. Medidas concretas. Para incapaces, en el artículo 1463 del Código Civil, exigir autorización judicial reforzada y verificar la utilidad manifiesta del acto, según el artículo 427, 435 y 921 del Código Civil. Y para entidades de interés público, como requisito la validación judicial de la remisión, control de compatibilidad con su finalidad institucional. ¿Cuál es el objetivo?
El objetivo es evitar que la remisión encubra fraude o desvío de fines jurídicamente protegidos. En otra área que planteamos una idea es en la remisión y medios electrónicos. Se propone adaptar la figura de la remisión a los actos jurídicos electrónicos, admitiendo declaraciones digitales, comunicaciones electrónicas verificables y como manifestaciones válidas de remisión expresa. Como conclusiones señalamos las siguientes. La remisión es un acto de renuncia por parte del acreedor formalmente reconocido como un modo de extinguir las obligaciones en el Código Civil establecido en el artículo 1583, numeral 5. Su validez primordial depende de la capacidad del acreedor para disponer libremente del objeto de la deuda, según el artículo 1668. La remisión que se realiza por mera liberalidad está intrínsecamente ligada a las reglas de la donación entre vivos. Esto implica que si el monto de la deuda condonada excede el límite legal, se requiere la formalidad de la insinuación o autorización judicial. La remisión tácita se presume con la entrega o destrucción voluntaria del título de la obligación, según el artículo 1670. Es crucial notar que el acto de liberar garantías accesorias como una hipoteca o prenda no es suficiente para presumir que la obligación principal también haya sido condonada. Ese es mi aporte, estimado docente. Muchas gracias. Buenas tardes.